Buenas tardes, soy la doctora María Marta Galán, oftalmopediatra, ex jefa de servicio de oftalmología del Hospital de Niños Sor María Ludovica y coordino el grupo de estudio de miopía de la SAOI. Y agradezco a la comisión directiva de la SAP brindarnos este espacio para difundir la problemática de la miopía en la infancia. La miopía es la patología ocular más frecuente y conlleva un riesgo potencial de discapacidad visual por sus complicaciones alejadas. La definimos como un error de la refracción por el cual los rayos que normalmente llegan paralelos al ojo y hacen foco en la retina, se cruzan antes de la retina porque el ojo es más largo. Este tipo de miopía a la cual nos vamos a referir hoy se llama miopía axil, por ese motivo, porque en este tipo de miopía el largo del ojo es mayor al habitual. Se manifiesta porque la visión lejana está afectada. En los chicos generalmente no se hace el diagnóstico porque ellos se quejan porque no ven, se hace el diagnóstico porque una maestra llama la atención sobre la forma de copiar y muchas veces los padres se sorprenden de la escasa visión lejana que tienen sus hijos cuando se la tomamos en el consultorio, pero son chicos que si buscamos tienen temor a los espacios abiertos, encuentran algunos mecanismos para poder copiar de la pizarra aunque no la vean. Antes de la epidemia que nos afecta a todos, le llamábamos la pandemia del siglo XXI, porque se ha calculado que en el 2020 es miope más o menos el 20% de la población, pero que en el 2050 esa proporción va a llegar a la mitad, mejor dicho, al 50%. Hay diferencias raciales y regionales. Por ejemplo, América Latina, si bien es la que muestra menos incidencia en el 2020, en proporción va a crecer muchísimo para dentro de 30 años. ¿Por qué se produce la miopía de la cual estamos hablando? Nosotros decimos que es una disrupción de la hemetropización. La hemetropización es el proceso por el cual el ojo va cambiando de dimensiones desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 años. Al nacimiento tiene 16 milímetros, a los 6 años tiene 21 milímetros más o menos de eje anteroposterior y va a cambiar apenas unos pocos milímetros en todo el transcurso de la vida. Esa longitud se va a traducir en una refracción levemente hipermetrópica, o sea, un chico de 6 años tiene una dioptría y media de hipermetropía que es normal para su edad. Cuando esa situación está interrumpida en un individuo que tiene un sustrato genético y en el cual actúan factores medioambientales, el ojo va a seguir creciendo en forma anormal. ¿Cuáles son las teorías que tenemos para explicarlo? Una de las teorías es la luz. Cuando al ojo llega la luz solar, se produce liberación de dopamina en las células de la retina y a través de una cascada de neurotransmisores va a tener una acción directa sobre los factores, el estado biomecánico de la esclera y va a frenar el crecimiento ocular. O sea, el ojo crece en la oscuridad. Y hay otra teoría que la llamamos desde privación de la forma o del desenfoque, por el cual si nosotros le damos la corrección a un paciente, pero enfocamos solo su polo posterior, el resto de los puntos de la retina va a seguir desenfocado y el proceso no se va a detener. Quiere decir que el ojo, de todas maneras, regula su crecimiento en forma local. No tiene influencias hormonales ni neurológicas. Es capaz de manejar su largo axil. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene un individuo para ser miope? Primero está la herencia. En este pedacito, en este corte de la pared del ojo,
que ampliamos acá, lo vemos ampliado desde las células de la retina hasta la esclera, vamos a encontrar, o se han encontrado, numerosas alteraciones del genoma, locus, en los cuales pueden estar influyendo en este proceso. Ni qué decir que todavía están en discusión las alteraciones que se pueden producir por la epigenética. Nos baste con mencionar que un niño que tiene un padre miope triplica el riesgo de serlo, y si ambos padres son miopes, este riesgo se multiplica por 6. La edad de comienzo es otro de los factores que a nosotros nos interesan más. ¿Por qué? Porque si un chico empieza a los 7 años su miopía, va a llegar a la edad en que se estabiliza, generalmente la segunda década, con una miopía muy alta, y nosotros a la miopía de más de 6 dioptrías le decimos miopía magna o miopía maligna, por cuestiones que después vamos a ver. Si en cambio logramos, o empieza 2 o 4 años después, obviamente va a llegar a una refracción final mucho más baja. Esto está graficado acá. Nosotros, en este periodo, que va desde los 6 a los 17 años, tenemos el periodo ventana en el que vamos a aplicar todos los recursos posibles para detener la progresión o postergar la aparición, sabiendo que cuanto más precoz es el comienzo, más progresa por cada año. Además del factor genético, vamos a tener los hábitos. Se ha establecido tanto por el laboratorio, por la experimentación animal y por numerosos ensayos a través del mundo, que la luz solar, la exposición a la luz solar retarda la aparición de la miopía. Uno de los tantísimos ejemplos que les puedo dar es este trabajo que se hizo en una ciudad de Estados Unidos, que dividió las escuelas en 2 grupos. En un grupo conservaron el tiempo al aire libre que era tradicional, y en otro grupo de escuelas ofrecieron a los chicos 40 minutos más de actividades en exteriores. Y de 3º a 8º año encontraron que en las escuelas que tenían menos exposición a la luz, había el doble de miopes que en las que no, los que le habían ampliado el horario de luz solar. Con respecto al trabajo de visión cercana, en realidad tiene más influencia en la progresión de la miopía una vez que ésta se ha instalado. Indudablemente acá juegan muchos factores que se mezclan, porque por ejemplo el chico miope suele ser de una familia que tiene hábitos miopigénicos, está poco en exteriores, usa mucho las pantallas, usa mucho la lectura y tiene actividades extracurriculares que lejos de mandarlo a exteriores, lo retienen con la luz artificial o en trabajos o hobbies o actividades recreativas, pero usando la visión cercana. Las pantallas nos pueden ayudar, aunque tenemos que ser bastante cuidadosos en el uso. Por ejemplo, ya hay aplicaciones que nos apagan la pantalla cuando la acercan mucho, o que cambian el fondo negro con letras blancas, que es un factor también protector. Hay una aplicación que ha recogido los hábitos de 57.000 chicos en el sudeste asiático, que ha registrado las horas de pantalla, las horas de exteriores, y que ha brindado muy buena información acerca de cómo manejar a esas poblaciones. ¿Cómo diagnosticamos la miopía? Obviamente acá tenemos la importancia de todos los antecedentes del chico, no solamente su familia, sino las comorbilidades que puede tener. Tomamos la agudeza visual si tiene la necesaria, y acá hago hincapié en que el diagnóstico, o sea, tenemos que medir
digamos, la refracción, o sea, el aumento que le vamos a dar, lo vamos a decidir después de hacerle la medida con las gotitas que paralizan la acomodación. Si el chico viene y el oftalmólogo no ha aplicado este método, generalmente va a encontrar niveles mucho más altos de miopía que si los hace como corresponde. Después, obviamente, tenemos que completar el examen oftalmológico, pero es muy importante hacerle en el momento en que sospechamos que va a ser miope o que ya lo es, hacer una medida del eje anteroposterior, o sea, del largo axil, porque nosotros acá lo que queremos impedir es que el ojo crezca demasiado. Cuando medimos la refracción, estamos midiendo sus síntomas, sus consecuencias, pero acá nosotros, el rendimiento de los tratamientos, y si el chico va progresando, lo vamos a saber en la medida que esto cambie de un examen hacia otro, entre un examen y otro. El seguimiento es cada 6 meses y tenemos que repetir todos estos procedimientos. Una vez que tenemos esto, tenemos que calcular lo que se llaman los factores de riesgo, o sea, la herencia, las horas de luz del día y las horas de tiempo de pantalla. Y acá están las magnitudes de cada parámetro que son aconsejables o que nos sirven para establecer los niveles de riesgo, alto, medio o bajo. Una vez tenemos que saber que además, cuando hemos puesto las gotitas, si encontramos un paciente de bajo cicloplegia, es menos hipermétrope que los chicos, lo que corresponde a su edad, a los 6 años, y tiene un padre miope, lo ponemos en la categoría de premiope o miope emergente. Es el chico en el que estamos previendo que va a comenzar en algún momento su miopía. Una vez que tenemos todo esto, tenemos que charlar con la familia, porque el chico es una herencia y un entorno, y el entorno de ese chico son su familia y nosotros. Hasta hace poco la familia era un espectador que iba una vez por año, le cambiaban anteojos al chico y se volvía a la casa. Y ahora es un activo ingrediente de este trabajo que tenemos que hacer juntos, el oftalmólogo y la familia. Todas estas conductas que vamos a adoptar de común acuerdo para que ellos modifiquen los hábitos, concuerden con nosotros el tratamiento más adecuado y lo cumplan, se denomina manejo de la miopía. Eso implica un procedimientos a largo plazo. Van a ser a lo mejor en algunos chicos 10 años que vamos a tener que mantener todas estas conductas. ¿Y por qué le pedimos todo eso a la familia? Porque nosotros tenemos la obligación como oftalmopediatras de ofrecer un enfoque de prevención para postergar la aparición o para retardar la progresión una vez que apareció. ¿Y por qué? Porque, como les decía, si nosotros tomamos el riesgo de padecer lesiones retinianas importantísimas, es muchísimo mayor cuando la miopía supera las 6 dioptrías. Acá están, por ejemplo, los desprendimientos de retina, las maculopatías, las grietas de la retina. Si tomamos, como debiéramos, referidos este peligro al largo que va teniendo el ojo, vamos a encontrar que los ojos a los 75 años, una persona que tiene 30 milímetros, que es más o menos correspondiente a las 6 dioptrías, puede tener el 90% de discapacidad visual. Recuerden que el riesgo va a ir aumentando en la medida que aumente el largo axil y aumente la edad. En la vida cotidiana de un pediatra y de un oftalmopediatra, 1 de cada 10 chicos a los que nosotros le hagamos el diagnóstico de miopía en la infancia puede ir a engrosar
la columna de la discapacidad visual en el año 2050. Entonces lo que tenemos que hacer entender a la familia es que cada dioptría que ganamos en la infancia vale en términos de discapacidad y que con los anteojos no nos alcanza. Por eso le podemos ofrecer posibilidades terapéuticas. Recuerdan que yo les comentaba que cuando corregimos tradicionalmente la miopía, logramos enfocar el polo posterior, pero todo el resto de la retina queda borroso. Entonces se han diseñado lentes progresivos o multifocales en los cuales le vamos dando a cada punto de la retina el foco que precisa, y algunos más sofisticados, que cada uno de estos segmentos que ven ustedes acá es como si esto se repitiera en toda la superficie del anteojo. Por otra parte, podemos también, con el mismo concepto, dar los lentes de contacto, en los cuales el centro va a ser el que tenga mayor aumento, digamos, y se va a ir disminuyendo a medida que llegamos a la periferia. Otro método que no está muy difundido en Argentina es la ortoqueratología, por la cual si aplicamos un lente de contacto rígido durante el sueño, después la córnea queda con una forma un poco más aplanada que evita o que permite que el individuo esté todo el día sin anteojos y viendo perfecto. A veces tiene sus indicaciones cuando hay deportistas y demás, pero en Argentina no está muy difundido. Y el tratamiento farmacológico, ustedes lo habrán sentido mucho más, porque a lo mejor si un paciente le dice, el doctor me dio un anteojo especial, ustedes no les llama tanto la atención como si les dice que le dio gotitas para ponerse todas las noches. Lo que sí tenemos que explicarle, que darle menos como se usaba en tiempos pasados es una catástrofe. Que darle la corrección que necesitaría el ojo no lo mejora y lo empeora. Va a seguir su progresión programada, digamos. En cambio, cualquiera de estas opciones nos va a dar una reducción de la progresión que es mucho más, parece rendir mucho más cuando se usa la atropina que cuando se usan los medios ópticos. La atropina da buenos resultados a cualquier dilución, pero se usa a las diluciones más bajas porque son las que menos efectos secundarios tienen. Para usar el colirio de atropina nosotros nos tenemos que respaldar en las recomendaciones de los institutos, de las sociedades internacionales o nacionales, porque es un método que todavía está fuera de la etiqueta. Los únicos que están autorizados por la FDA son los lentes de contacto progresivos. Por eso que es importantísimo darle un informe consentido para que la gente lo decida con libertad y en forma planificada. Los dos consensos que les estoy mostrando acá, obviamente, recomiendan el uso de la atropina porque produce un efecto del 50% de reducción de la progresión. Nosotros en el 2018 formamos una comisión de estudio de la miopía y redactamos las normas para aplicarla al 0,01%, que es la dilución que los muchísimos trials internacionales con buen seguimiento, doble ciego, han sugerido como la más efectiva, con menos efectos secundarios. Siempre, y la indicación básicamente es una gotita todas las noches durante 2 años, y luego se va disminuyendo para que no haya lo que nosotros llamamos el efecto rebote. No se usa en todos los chicos, se usa con 6 años o más, con menos de 6 dioptrías, que hayamos constatado la progresión por lo menos 6 meses antes y que no sea lo que llamamos una miopía sindrómica, que vamos a verlo en un momento.
tiene sus contraindicaciones, fundamentalmente los cuadros genéticos, las cardiopatías, la hipertensión arterial, los antihistamínicos y algunas otras drogas de psicofármacos. Nosotros tenemos que adaptar los recursos que tenemos a la edad y a un montón de parámetros, pero vamos a comenzar diciendo que si tenemos un preescolar miope, lo primero que tenemos que hacer es descartar una miopía sindrómica. O sea, vamos a descartar que es muy fácil el prematuro, que tiene otra forma de miopía, el Stickler, el Marfan, muchísimos cuadros generales u oculares que se manifiestan con miopía, pero que no vamos a incluir en estos tratamientos porque su causa es completamente distinta. Tenemos que ir a buscar a los premiopes, ahí nomás en el examen que se hagan para la primaria podemos encontrarlos y empezar ahí, por lo menos, hablando de los hábitos con la familia. Ya si tenemos un escolar y es miope, le damos la prescripción de los lentes que les decía yo, bifocales o progresivos, y podemos empezar el tratamiento farmacológico. En cambio, ya si tenemos adolescentes, abrimos el espectro a los lentes de contacto o a la ortoqueratología, siempre teniendo las demás herramientas a disposición. Lo importante es escuchar a los padres y fundamentalmente escuchar a los chicos. Hay que ver las cosas que cuenta un chico miope, que le da miedo ir a la pileta porque no alcanza a ver el borde, le tiene miedo a la plaza, o es el que no presta atención cuando lo llevan al circo, ni qué decir los trastornos escolares. Tenemos que ofrecer los tratamientos en forma personalizada porque hay diferencias, por supuesto, en la edad, clínicas, la edad, pero también los costos, el acceso a cada tratamiento, si viven cerca o lejos del consultorio, manejar si los ha habido efectos adversos, ver si hay disponibilidad de la droga, porque hay que generalmente hacerla en fórmula magistral, ver qué otras actividades aparte de las escolares, y podemos sumar más de un tratamiento si no obtenemos demasiado resultado con el primero. Siempre hablemos de los riesgos que implica los factores medioambientales. Todo por escrito, y mantengamos canales fluidos de comunicación. Inclusive le podemos sugerir algunas páginas de padres de miopes de otros países donde ellos van a encontrar mucha información adecuada. La miopía va a ser la causa principal de ceguera dentro de 30 años y por eso la Asociación Americana de Oftalmopediatría este año ha hecho una convocatoria que se llama Necesitamos a todos. Los chicos miopes nos necesitan a todos, a los médicos, a los pediatras, a los arquitectos, a los educadores. Tenemos que sumar a las cátedras, a las autoridades sanitarias, a las sociedades científicas. Primero, para alentar hábitos saludables. Segundo, para hacer un diagnóstico precoz y adecuado. Y para que todo el mundo tenga tratamiento oportuno, acceso a la prevención y al tratamiento oportuno. Y hacer que sea una prioridad en políticas sanitarias. Muchas gracias.